Honduras, la nación centroamericana que está gobernando la socialista Xiomara Castro desde 2022, está atravesando una crisis política en la que se pretende politizar justamente su justicia. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Impunity Observer. Tenemos el placer de contar con la presencia de Maribel Espinosa. Ella es abogada y política hondureña, también es diputada del Congreso Nacional de Honduras y miembro del Partido Salvador del mismo país. Bienvenida Maribel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para quienes no están enterados de la situación que está pasando en Honduras, ¿podrías contarnos un poco qué es lo que está sucediendo y por qué esto es de suma relevancia? Honduras, como Estado miembro de la OEA, eh, abraza la Carta Democrática que establece que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos. En ese sentido, este gobierno llegó legítimamente mediante un proceso de elección. Sin embargo, eh, ellos tienen un proyecto político que no es la democracia, sino más bien un Estado autocrático. Y lo han venido demostrando con hechos concretos, como ser el controlar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, integrado por la Corte Suprema de Justicia, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público, cuyo ente es dirigido por la Presidenta de la República y es una muestra clara de concentración de poder. A pesar de encontrarse en el Congreso una iniciativa de ley tendiente a derogar esa conformación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, se ha mantenido. Por otro lado, este gobierno recientemente ha adoptado decisiones como es la adscripción al CAF, al Banco de Desarrollo, de una manera irregular. Se nombró a un procurador y a un subprocurador general de la República sin atender los requisitos constitucionales. Se adoptó un acuerdo de amnistía que abarcaba delitos comunes de corrupción y no se refería a delitos políticos o a delitos comunes conexos, contraviniendo la Constitución de la República e incluso amplió la amnistía a sujetos ya condenados, cuando, conforme nuestra Constitución, los sujetos condenados solo pueden ser objeto de una gracia que, que es exclusiva de el Poder Ejecutivo. En ese sentido, y el último acto que está revestido de violencia incluso, es la elección de un fiscal general interino y un fiscal adjunto interino por 9 miembros del Congreso, a pesar de que la Constitución de la República establece que para esa elección se requieren 86 votos. Haciendo una interpretación antojadiza de la Constitución de la República, una comisión permanente elegida de manera irregular nombra a un fiscal adjunto interino y a un fiscal general, a pesar de que se encontraba en funciones el fiscal nombrado para el periodo anterior y que de conformidad con la ley no puede abandonar el cargo hasta en tanto no se elijan nuevas autoridades. Y ante la falta de consenso, la decisión del gobierno fue precisamente eh,
hacer esta clara violación a la Constitución y a la ley del Ministerio Público que establece el procedimiento de sucesión en caso de ausencia definitiva del fiscal general, asume el fiscal adjunto y en ausencia de este asume el director de fiscales. Por tanto, en esta situación se encontraba acéfala el Ministerio Público. Pero al final de todo esto, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que hoy tenemos un Congreso Nacional militarizado, un Congreso Nacional bajo un sistema de videos y audios violándole los derechos a todos los congresistas, a todos los diputados en el Congreso Nacional y respetando la privacidad de sus conversaciones dentro del Congreso y, sobre todo, ante los últimos acontecimientos, un sistema de seguridad que limita los derechos y libertades de los diputados, como fue el caso de el día 31 de octubre y el 1 de noviembre, en donde la seguridad interna del Congreso sirvió para restringir los derechos de más de 71 diputados, incluyendo hubieron diputados con lesiones serias y otros que fuimos objeto de detención arbitraria porque se nos impedía salir del Congreso y otros fueron objetos de lesiones por piedras y otros sufrieron otro tipo de vejámenes para impedirnos que la mayoría de los diputados celebráramos una sesión dentro del Congreso Nacional. Nos quitaron la energía eléctrica, hubieron bombas lagrimógenas, por lo menos una, y usaron los extinguidores para causar pánico entre los congresistas. Entonces, estamos entrando a la fase final donde se consolida un gobierno autoritario como tenemos el ejemplo claro en Nicaragua. Por eso los partidos de oposición estamos dirigiéndonos a la Organización de Estados Americanos para poner en conocimiento esta situación que al amparo del artículo 21 de la Carta Democrática es meritoria para una sesión de la Comisión Permanente de esa entidad internacional de la cual somos parte, a efecto de que se inicien conversaciones con el Estado de Honduras. Ya se ha pronunciado Naciones Unidas en contra de esa decisión arbitraria de nombrar con un número inferior a lo establecido en la Constitución de manera provisional, sin tener fundamento jurídico, a un fiscal general y a un fiscal adjunto. También lo hizo el representante de Estados Unidos ante la OEA, el señor Mora, expresando que es una violación a la Carta Democrática. También lo han hecho altos funcionarios de otros países, incluyendo Estados Unidos. Estamos en una verdadera crisis provocada por el propio presidente del Congreso y otros miembros de su junta directiva. Y a todo esto, ¿quiénes son los fiscales que se seleccionaron prácticamente a dedo y qué relación o qué beneficio podría obtener el partido oficialista nombrando a estas personas? Bueno, indudablemente estos fiscales nombrados efectivamente se encontraban en la nómina, pero eran los candidatos a los que apostaba el partido de gobierno.
no los candidatos que ya tenían a favor 74 votos. Ellos solo tenían a su favor 52 votos. Y importante señalar, ¿por qué es importante? La pregunta que debemos de hacernos es, ¿por qué es importante un fiscal general eh, proclive al interés del gobierno? Porque va a ser utilizado como herramienta política. No podemos desconocer los enormes actos de corrupción de la anterior administración y que hay en el Ministerio Público investigaciones en proceso y que deben de presentarse los requerimientos de conformidad con la ley. Sin embargo, la motivación real no es luchar contra la corrupción, sino que la verdadera motivación real es precisamente contar con un fiscal sordo, mudo y ciego ante los actos arbitrarios a la Constitución que cometan funcionarios públicos como está ocurriendo. En este momento hay varias denuncias contra el presidente del Congreso Nacional e indudablemente esas investigaciones se van a paralizar y ellos quieren asegurarse que el fiscal general no proteja el cumplimiento de la Constitución de la República, sino que haga interpretaciones igualmente antojadizas para terminar de instalar su gobierno socialista que está en contraposición a los principios, enunciados y valores de nuestra actual Constitución, pero indudablemente se justificarán a través de acciones, algunas que son certeras en contra de actos de corrupción. Pero lo que ellos no dicen es que al inicio de este gobierno, ellos se dieron una amnistía donde muchos de sus miembros tienen actos de corrupción y habían procesos penales en curso para enjuiciarlos penalmente. La verdad es que estamos lastimosamente en Honduras en un estado mafioso donde políticos están involucrados en enormes actos de corrupción y ligados con el narcotráfico. Nos llama la atención que recientemente nos hemos dado cuenta que el propio asesor presidencial y esposo de la presidenta de la República está siendo mencionado en Nueva York por haber recibido dinero del narcotráfico. Entonces, igualmente, el Partido Nacional tuvo un desempeño terrible y hay enormes actos de corrupción y ligamento con el narcotráfico. Prueba de ello es que Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, está esperando un juicio en Estados Unidos de América. Pero definitivamente este gobierno tampoco puede decir que está desligado de actos de corrupción, como es el acuerdo de amnistía que adoptó recientemente, que si bien es cierto, habían algunos casos determinados que justificaban la amnistía, otros casos no, por las razones que ya he explicado. Claro, y volviendo un poco más a la elección de fiscales, ¿por qué el Congreso no pudo llegar a un consenso para seleccionar a un fiscal? ¿Qué pasó ahí? Porque el partido de gobierno sostiene que el Congreso, que el fiscal general debe de ser de su partido y que por haber ganado las elecciones tienen derecho a nombrar al fiscal general, su candidato. Sin embargo, ni en el texto constitucional ni en la ley está establecido que el fiscal debe de ser nombrado por la presidenta de la República o por el partido que ganó las elecciones. Lo que está establecido en la Constitución es que para elegir un fiscal general se requieren 86 votos y el partido de gobierno solo tiene 52 votos. En ese sentido,
el partido de gobierno debe lograr los consensos con los demás partidos de oposición para lograr esos 86 votos. Y por el otro lado, la oposición por sí misma tampoco tiene los votos suficientes para lograr los 86 votos. En ese sentido, se requiere el consenso. Y el punto de discordia aquí es que el partido en el gobierno quiere imponer un candidato que la oposición no acepta por varias razones, porque el fiscal interino fue cuestionado en su proceso de elección al tratarse de un político, al tratarse de un regidor de una municipalidad y violar principios al negar esa información ante la comisión, ante la junta proponente. Por otro lado, tiene un proceso de investigación en el Ministerio Público, lo cual significa un verdadero conflicto de interés. Ahora, claro, eso hace mucho más difícil que el partido oficialista quiera ceder unos votos para llegar a un acuerdo. Eh, entonces, ¿ahora qué sigue para la elección de fiscales? Esta es una decisión que ya está en firme, la designación de estos fiscales, ¿o qué sigue ahora? Bueno, tenemos una situación de crisis, porque por un lado la Constitución de la República le autoriza a 65 diputados convocar a sesiones extraordinarias y establecer en esa sesión extraordinaria un orden del día determinado, y ya lo hizo, y adoptó mediante resolución y con 71 votos, que es la mayoría simple que requiere el Congreso, a desconocer no solo a la comisión permanente nombrada, sino a dejar sin valor y efecto el nombramiento del fiscal general adjunto y fiscal general interino nombrado por esa comisión. Y asimismo le libró oficios tanto a la policía y al ejército pidiéndole la colaboración al fiscal en funciones Cibrián, que ha venido desempeñándose y fue electo constitucionalmente. En ese sentido, está viendo el funcionamiento irregular del Congreso, porque ellos quieren tomar decisiones con 9 votos y el Pleno está resolviendo con 74 votos. Los votos que faltaron en la última reunión es porque estaban lesionados y no podían asistir, pero se cuenta con 74 votos en el Pleno, suficiente, mayoría suficiente para adoptar acuerdos. No así el partido oficialista, no tiene el número de votos ni siquiera para tomar una decisión de simple mayoría. Claro. Y entonces, esta decisión todavía no está en firme, ¿o sí? No, no está en firme. No está en firme y los partidos de oposición estamos en una cruzada internacional eh, hablando con diversos países y explicándoles nuestra situación a efecto de que ellos, como países miembros de la OEA, soliciten la intervención de la Comisión Permanente de la OEA. Ya. Entonces, y de ahí, ¿consideras que hubo algo más que la oposición pudo haber hecho para llegar a un acuerdo o el partido oficialista estuvo totalmente cerrado a cualquier tipo de negociación? El partido de gobierno está totalmente cerrado porque su estrategia es de caos. Su estrategia es romper el orden constitucional para establecer su nuevo modelo económico. Su interés es llegar a una Asamblea Nacional Constituyente
sin importar los medios cómo llegar a ella. Y lo quiere hacer violando la Constitución indudablemente, y una de sus estrategias era paralizar completamente el Congreso. Y esa paralización se le impidió mediante el decreto mediante el cual se prorrogan las sesiones ordinarias. De esa manera ellos no pueden paralizar el Congreso. Y es lo que hemos hecho, aunque ellos van a desconocer la decisión del Pleno. Claro, y eso pone a todos en una encrucijada, porque además este es el modus operandi de el socialismo del siglo XXI, el crear una nueva constitución, cambiar leyes y hacer todo básicamente a su antojo. Están siguiendo el mismo protocolo que han seguido otros países en Latinoamérica para romper el orden constitucional, imponer una nueva constitución y mantenerse en el poder de manera autocrática. Y en el caso de Honduras, ¿qué crees que se puede hacer para evitar esta toma del poder? Seguir con las acciones desde el Congreso Nacional, el pueblo se ha estado manifestando y lo va a seguir haciendo. Y por el otro lado, nosotros esperamos que organismos internacionales como Naciones Unidas, como la OEA, tomen nota de estas irregularidades y eventualmente inicien el procedimiento para resolver el conflicto de manera pacífica. Y yendo un poco más hacia los efectos que esto tiene en el país, por ejemplo, ¿cómo afecta esto al Estado de Derecho y cómo afecta esto quizás a los sectores sociales, productivos y distintos sectores del país? Afecta grandemente porque la primera reacción de los inversionistas nacionales y extranjeros es eh, parar inmediatamente cualquier proyecto o cualquier inversión que tenían previsto para hacerlo dentro del país. Por otro lado, el otro efecto inmediato que es negativo es el éxodo masivo de hondureños que huyen de su propio país a buscar empleo, mejores oportunidades a Estados Unidos de América. Y el otro efecto inmediato es el aumento de la pobreza, que anda alrededor del 76%, eh, y la violencia, el incremento de la violencia, porque ya no solo será la violencia producto de grupos criminales organizados, sino que violencia ante la falta de las necesidades básicas. Para el caso, no está lejos que haya violencia por un plato de comida, porque no hay empleo. Y cada día empresas están cerrando, cada día empresas están reduciendo su personal y esa es una situación que solo es, eh, todos estos ingredientes son ingredientes para el caos. Claro, y es algo totalmente súper difícil. Mientras menos empresas hay, menos trabajo es más pobreza y Y violencia. así. Claro, y tenemos el caso de violencia que tanto en Honduras como en muchos países latinoamericanos es muy, muy común. Por ejemplo, el caso de Ecuador, vemos cómo ha surgido la violencia desde 2020 hasta acá y cómo sigue creciendo. Y yendo un poco más a la zona política, eh, ¿qué crees que hay por hacer en concreto con respecto a la designación de fiscal, aparte de ya seguir el proceso para eh, escoger otro? En este momento, cumpliendo con ese propósito de país, ya varios abogados han interpuesto recursos de inconstitucionalidad
respecto a la junta nominadora y respecto a la designación interina de estos fiscales. Esto provoca incertidumbre porque al estar dirigida el ente acusador por personas cuyo nombramiento está en tela de juicio, lo que provoca en los procesos directamente son situaciones anómalas. Al impedir la consecución del proceso mediante recursos de inconstitucionalidad por excepción. Es decir, que se van a paralizar los procesos hasta en tanto la Corte Suprema no decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estos nombramientos. Y quiero anticipar algo. Aun y cuando el presidente del Congreso desconocía la autoridad, y eso es delito, desconocía la autoridad del fiscal adjunto Cibrián, la Corte Suprema de Justicia sí le dio cumplimiento a la Constitución de la República y reconoció la eficacia jurídica de la sucesión del fiscal Cibrián. ¿Y cómo lo hizo? A través de comunicaciones, a través de la interrelación que hay entre el Poder Judicial y el Ministerio Público por los diversos procesos. Entonces, si la Corte Suprema ya reconoció al fiscal Cibrián, hoy no puede declararlo inconstitucional, en mi parecer, porque hay evidencia suficiente donde la Corte Suprema de Justicia no ignoró al fiscal Cibrián, todo lo contrario, le dio toda la autoridad que correspondía. Claro. Y yendo un poco ya a la última pregunta que tengo, ¿cómo, cómo ha reaccionado la sociedad? ¿Crees que ha sido una reacción negativa con respecto a esta crisis política o quizás hay mucha gente que todavía apoya al gobierno? No, los niveles de aprobación del actual gobierno son bien bajos, andan alrededor del 30 al 36% de aprobación y definitivamente diversas organizaciones de sociedad civil ya se están pronunciando públicamente conforme a sus órganos decisorios lo van adoptando estas decisiones y al final de cuentas lo que importa aquí es que el pueblo ya se está manifestando en desacuerdo a esta decisión y el desgaste del partido del gobierno es más que evidente. Perfecto. Muchas gracias, Maribel. Se nos ha pasado ya los 30 minutos muy, muy rápido. Y nada, quiero agradecer a todos los que están viendo en este episodio, agradecer especialmente a Maribel por igual darse el tiempo de estar acá. Y les recuerdo a todos que nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter, ahora X, en LinkedIn, Facebook como @ObserveImpunity, en canales de YouTube, BitChute, SoundCloud y demás plataformas. Y además también pueden seguir todo nuestro contenido en impunityobserver.com. Eh, nada, darte las gracias, Maribel, y nuevamente estamos en contacto. Gracias, hasta pronto.